ahora sí que a manera de presentación, aquí en Lógica MX nos encontramos con Luis Felipe Bartolo Alegre, quien tiene el grado de máster en filosofía por parte de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Y en esta ocasión, pues nos reunimos para hablar sobre él, sobre su trabajo y también, obviamente, para presentar el trabajo de Francisco Miró Quesada, uno de los maestros, uno de los docentes y de los filósofos que más han contribuido dentro de América Latina al desarrollo de lo que es la filosofía del lenguaje, la filosofía de la lógica, filosofía de la ciencia, pero también filosofía política. No solo su trabajo se detuvo en la filosofía de la lógica, sino también en filosofía política y también acerca de varias cuestiones relacionadas con cómo es el filosofar o qué es el filosofar en América Latina y justo guardó incluso relación o mantuvo cierto contacto, cierta conversación y diálogo con personas como José Gauss, también como el grupo Hiperión, con Luis Villoro, acerca de estas cuestiones de qué es el filosofar o cómo podemos caracterizar el filosofar acerca de o desde América Latina, una filosofía propiamente desde aquí. Entonces, Luis Felipe, sé bienvenido y como adelantamos en primera instancia, pues nos gustaría conocer un poco más de ti. Sé que en los estudios de grado, en los estudios de licenciatura, estudiaste antropología y posteriormente te moviste a lo que fue la lógica, las lógicas de la inconsistencia formal. ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de eso, por favor? Sí, Alejandro, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, sobre todo para poder hablar sobre un filósofo tan interesante. Me siento particularmente muy bien de haber sido invitado para hablar sobre él. Con respecto a mí, mira, sí, efectivamente yo empecé estudiando antropología, pero fue básicamente porque yo tenía un poco una vocación, digamos, filosófica desde el comienzo digamos, de mi carrera académica y no sabía exactamente qué estudiar. No quería estudiar filosofía sin antes haber estudiado algunas disciplinas que me conecte con un campo de acción más específico, porque si bien siempre me ha gustado la filosofía, también siempre me ha disgustado la forma en la que yo percibía que se hacía filosofía. Es decir, eh, no me gustaba tanto el pensamiento puramente abstracto, sin procedimientos específicos y formales. Entonces yo dije, ya, ¿de dónde? O sin procedimientos metodológicos, etcétera. Entonces yo dije, ya, ¿qué cosa empiezo? Entonces yo tengo el problema de querer empezar, digamos, en un mundo ideal, ¿no? Entonces dije, ya, me gustaría empezar con matemáticas, pero acá en Lima y en Perú en general no es que tengamos un gran departamento de matemáticas. Y al final me decanté por antropología solo porque me parecía que el Perú tenía una realidad social interesante, o que por lo menos a mí como peruano me interesaba. Y dije, bueno, antropología además tiene alguna conexión supuestamente con la antropología física o biológica, entonces algo de genética aprenderé. Obviamente que creo que en casi cualquier universidad hispanoamericana en donde se estudia antropología, hace tiempo que se dejó de lado todo lo que tenga que ver pues con la antropología biológica, ¿no? A veces quedan cursos de antropología forense o algo así, pero hay el trauma de que el evolucionismo y de la frenología y de todas esas disciplinas y teorías que algunos consideraron que tuvieron implicancias racistas, cual hasta cierto punto es verdad, pero que no cancelan el programa de investigar las bases biológicas de la conducta humana. Pero bueno, el asunto es que en algún momento de mi carrera yo descubrí que, digamos, llegué a afianzar la necesidad que tenía yo de estudiar filosofía, pero no había descubierto qué tipo de filosofía me interesaba hasta que, bueno, sabía que iba un poco por el lado de Kant de repente y luego de Wittgenstein. Fui llegando poco a poco a los temas de filosofía de la ciencia y lógica, pero me convencí cuando llevé un curso del Mathematical Center, del Munich Mathematical Center, no, del Munich Center for Mathematical Philosophy.
que es un curso que quizá algunos de los que vean este programa lo conozcan, que es Introduction to Mathematical Philosophy, Introducción a la Filosofía Matemática. Y ese curso a mí me cambió completamente la perspectiva de lo que yo quería hacer. Y desesperadamente, ya estaba terminando mi carrera en ese momento, dije, lo primero que tengo que hacer es salir de acá y como sé estudiar algo relacionado a la filosofía matemática o a la filosofía formal. No, filosofía formal no, porque no es exactamente eso. A la epistemología, más precisamente. Y bueno, por varias razones que tenían que ver con mi desgano académico, yo no me vi demasiado bien en mi carrera de antropología, entonces difícilmente iba a hacer una beca, iba a postular, poder acceder a una beca para estudiar filosofía afuera, ¿no? Entonces estudié la maestría en filosofía, convención y epistemología acá en el Perú. Si bien es cierto, el Perú tiene varias limitaciones en cuanto a, digamos, el desarrollo de la filosofía y de cualquier cosa en general, sí encontré un ambiente interesante porque pude conocer a algunos profesores, en particular a mi asesor de tesis, Luis Piscoya, que fue alumno directo de Miro Quesada. Y fue en ese entorno que yo pude, bueno, ya había empezado a estudiar cosas de lógica desde antes, pero ahí pude empezar a tener un mejor diálogo con personas que se habían dedicado, se dedican a estos temas que me interesaban, ¿no? Y bueno, ahorita estoy en la perspectiva de querer hacer mi doctorado. De repente, para cerrar esta parte sobre mí, podía hablar un poco de qué hice en mi tesis de maestría, ¿no? Eh, en esa tesis, básicamente, lo que al comienzo quería tratar de hacer algo relacionado a la filosofía del lenguaje. Había leído eh, Naming and Necessity de Kripke, eh, creo que se traduce como nombrar y necesidad, ¿no? Y ese libro me gustó tanto, no porque estuviera de acuerdo con las tesis del libro, pues más bien todo lo contrario, pero me gustó mucho porque justamente algo que a mí me gusta es encontrar un, digamos, una propuesta, una idea que parezca contraintuitiva o que esté en contra de lo que yo pienso y que yo pueda, digamos, dedicarme a pensar al respecto y a escribir. Y escribí un proyecto de tesis, casi que una primera versión de una tesis, tratando de refutar Naming and Necessity de Crick. Por supuesto que por varias razones eso que escribí no estaba suficientemente actualizado, pero bueno, es lo primero que se me ocurrió hacer. Ah, por varias razones después me entusiasmé mucho más con la parte lógica de esa tesis, que era muy poca, y terminé por recomendación de un amigo, que era también profesor de la maestría, pero es casi de mi edad. Eh, Traté de llevarlo hacia un tema más relacionado a la lógica, y en ese entorno descubrí las lógicas no clásicas. Descubrí las lógicas no clásicas porque hacer una tesis en lógica clásica es muy, pero muy difícil. Se ha investigado tanto la lógica clásica que es casi imposible descubrir algo nuevo sin estudiar de manera demasiado especializada. O sea, tener un aparato de conocimientos operativos que, si bien es cierto, yo me había esforzado mucho por aprender lógica a nivel formal, no estaba tampoco a la altura de poder encarar una tesis de lógica pura. Entonces lo que decidí hacer es ver qué cosa había en lógica clásica que pudiera ser interesante. Aún así, los descubrimientos en lógica pura no clásica son también difíciles, pero lo que yo quise hacer más bien es hacer una discusión lógico-filosófica sobre la posibilidad de contrastar empíricamente teorías empíricas inconsistentes. Es decir, ¿qué cosa es qué cosas son las lógicas paraconsistentes? Lógicas que permiten, bueno, que entre sus aplicaciones está la posibilidad de formalizar una teoría, axiomatizarla, por ejemplo, pero formalizarla en general, eh, y que a pesar de que esta teoría pueda tener algunas contradicciones, o sea, un teorema que sea, por ejemplo,
mañana Júpiter estará a tantos metros de la Tierra, y otro teorema que diga exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, con respecto a una serie de hipótesis adicionales y lo que fuera. Y que con esta lógica para consistente yo podía formalizar esta teoría, y a pesar de eso no llevaba a la explosión, o sea, no tenía que deducir cualquier cosa, como dice la regla comúnmente conocida como regla de explosión o ex contradicciones sequitur quod libet, o sea, de lo contradictorio o de las contradicciones se sigue lo que uno quiera. Y entonces empecé a hacer al comienzo, como es una tesis de maestría, no tenía que ser algo excesivamente complicado. Entonces hice un planteamiento muy simple, que después, como se demoró tanto el proceso de sustentación, que me demoré más en hacer los trámites que en estudiar la maestría, ¿no? Pero bueno, tomé, digamos, me tomé el tiempo de mejorar y mejorar un poco más hasta que, bueno, a, llegué a publicarla en una versión que me gustó un poco más, aunque todavía está para mejorar más para publicarla como un artículo, ¿no? Y básicamente mi, mi idea era, mi pregunta era si era posible contrastar una teoría inconsistente, si se le podía aplicar una versión modificada del principio de la teoría falsacionista o la epistemología, si se prefiere, falsacionista de Popper, y cómo funcionaría ese proceso de contrastación, ¿no? Y entonces lo que hice fue, al comienzo fue una obviedad, simplemente que cuando hay dos hipótesis, dos enunciados contradictorios que son empíricamente corroborables y se derivan de la misma teoría, bueno, eso lo dejamos de lado, ¿no? Pero luego reconstruí todo el aparato falsacionista, el conjunto los falsadores potenciales, y desarrollé una serie de teoremas bastante simples en realidad, pero que hasta donde yo entiendo nunca se había intentado hacer, digamos, un planteamiento de tratar de aplicar el principio de contrastabilidad o perdón, de falsabilidad, que en este caso le llamé de refutabilidad, aunque de rechazabilidad, perdón, a las teorías inconsistentes, ¿no? Empíricas en este caso. Y bueno, en mérito a que nunca se había intentado, me pareció, y a mi asesor también, que valía la pena como una tesis de maestría, por lo menos, ¿no? Y básicamente eso es lo que podía decir sobre lo que yo me he dedicado. Bueno, el próximo año voy a empezar mi doctorado y me voy a dedicar a un tema más de filosofía de la lógica pura, ¿no? Pero bueno, preferiría hablar más de eso de repente en una futura conversación cuando esté más avanzado ese proyecto. Muchas gracias, Luis. Por ejemplo, bueno, yo estaba leyendo un poco de tu trabajo. Veo que publicaste un artículo sobre la lengua quechua y en cuanto a lo que es epistemología, bueno, tú decías de este tránsito de lo que fue la licenciatura hacia lo que fue la maestría, pasaste a la epistemología y a las cuestiones acerca de la contrastación empírica, pero justo como... ¿De dónde viene ese interés por las cuestiones de la contrastación? Leyendo un poco que tienes artículos sobre el falsacionismo, acerca de cómo se compara o cómo podemos nosotros relacionar intereses inconsistentes con lógicas que toleran una inconsistencia formal. ¿De dónde viene ese interés propiamente hablando? Mm, es complicado. Si tú me hubieras dicho cuando empecé, si yo desde esta perspectiva actual, si alguien me hubiera preguntado qué tema te hubiera gustado desarrollar, quizá no habría sido ese exactamente. No estoy eh, eh, descontento con el tema que he desarrollado, por el contrario, me ha traído muchas satisfacciones ir por ese camino, pero no creo que algo en particular me haya llamado la atención a ese tema en específico. En todo caso, puedo decir un par de generalidades. Siempre he querido dedicarme a la teoría de la ciencia. Eso creo que desde antes de ingresar incluso a la carrera de antropología. Siempre, aunque no lo entendiera con ese nombre, quizás siempre me ha gustado la idea de poder entender bien qué cosa es la ciencia, cuál es el significado de la ciencia, cómo, bueno, no estoy usando los mejores términos por ahí, pero poder
tener una concepción amplia del conocimiento científico y de cómo se obtiene o produce, si se prefiere. Eso siempre lo he querido. Entonces, cuando yo leí por primera vez a Popper, creo que Popper fue el primer filósofo de la ciencia moderna que he leído. Estoy casi seguro de que sí, aunque en antropología nos querían hacer leer Kuhn, pero creo que no llegué a leerlo en esas circunstancias. Pero Popper fue el primero y me gustó tanto, en cuanto, gustó tanto su claridad, su calidad de argumentación, aun cuando después, gracias a Kuhn mismo y a Lacan, todos me di cuenta de que había algunas deficiencias también, pero creo que la parte formal de su propuesta falsacionista me pareció tan, pero tan potente y atractiva, al menos desde una concepción idealizada de la ciencia, que me parece que me llevó a querer investigar temas de teoría de la ciencia, un poco teniendo como referente a Popper. Eso es por un lado. Y como era muy difícil hacerlo, digamos, en el contexto, por ejemplo, de la antropología, porque es una disciplina un poco más, eh, digamos, donde no hay tantos ejemplos, o al menos no son los más populares, porque hay ejemplos, pero digamos, de teorías formalizadas y contrastables a la Popper, o al menos al- a la Lakatos, ¿no? Eh, pues dije, voy a tratar de hacerlo por otro lado más abstracto quizás, ¿no? Pero ¿qué cosa puedo hacer entonces? Mi interés por la lógica entró por ahí y encontré la lógica para consistente y fue como que más esta tesis, más que la culminación de una curiosidad intelectual mía, que lo fue, pero más que eso fue la oportunidad de poder aprender mejor tanto la teoría de la ciencia como las lógicas no clásicas, en particular las paraconsistentes. Si bien, por cierto, en mi tesis no es que las use demasiado como tal, porque yo razono en un contexto más abstracto donde no utilizo muchas, digamos, utilizo un marco lógico muy, muy general, con pocos axiomas lógicos, ¿no? Pero sí, pero lo hice porque gracias a que aprendí más lógicas no clásicas, incluyendo no monotónicas, por ejemplo, y eso me ayudó a saber de qué leyes o de qué axiomas me convenía más dispensar para el propósito de tesis. Entonces, sí, fue la combinación de todo un interés intelectual por aprender, digamos, de aprender teoría de la ciencia y filosofía de la ciencia y lógica en particular, no clásica, pero más que eso fue mm, la oportunidad por aprender un poco más sobre esto que me era más accesible, ¿no? Si yo hubiera querido hacer una tesis en lógica sobre un teorema, digamos sobre hay una lista que publicó algún profesor, no recuerdo qué universidad, de 10 problemas no resueltos de la lógica contemporánea, los que no pude entender a cabalidad ninguno. Entonces, me iba a tomar demasiado tiempo. Entonces, quizá me habría gustado hacer eso, pero no era lo que era accesible, ¿no? Y es importante decirlo porque para muchos estudiantes, incluso para hacer la tesis, no sé si le llaman tesis de licenciatura o de bachiller, pero incluso para esa tesis quieren hacer un proyecto que sea completamente novedoso y original y revolucionario cuando eso no se hace sino hasta el doctorado. E incluso en el doctorado no es que tengas que necesariamente hacer la tesis más revolucionaria posible, simplemente una contribución original bastante que muestre que te has esforzado y que has tratado de plantear hipótesis ingeniosas y arriesgadas, ¿no? Pero no se trata de ningún modo de necesariamente resolver, pues, si fuera matemático, algunos de los 10 problemas del milenio, ¿no? Porque no, la ambición tiene que estar domesticada también a favor de
de cuestiones más pragmáticas, ¿no? Mm, Como que proyectos a largo plazo, sí. Me interesaría poder, y espero poder hacerlo, porque el doctorado lo voy a hacer directamente en filosofía de la lógica, pero me pienso meter bastante también a la lógica pura, o sea, la lógica matemática en todo caso. Es exacto decirlo así. Pero, pero sí, hay que ponerse para las tesis proyectos realizables, ¿no? Un poco también con eso tiene que ver mi investigación sobre el quechua, porque he querido también hacer mi tesis de licenciatura, que no la llegué a hacer porque me interesé tanto en la filosofía de la ciencia y en la lógica que dejé de lado esa carrera, pero quería hacer esta tesis sobre un tema que me era más o menos accesible y con el que me sentía cómodo, ¿no? Porque si bien yo no me siento muy cómodo con la mayoría de investigaciones antropológicas que se hacen, porque no va con mis intereses y porque no considero que muchas de esas investigaciones sean rigurosas en mi estándar, pero creo que sí puedo hacer una investigación medio que sociolingüística porque además me interesan mucho las lenguas, es una preocupación muy, muy grande en mí, no solo las lenguas, digamos, donde que se escribe, que son las que más me sirven pragmáticamente, ¿no? Las lenguas en que se escribe la ciencia, como el inglés, el alemán, etcétera, sino también las lenguas que se están muriendo y que yo sé que, por ejemplo, la situación en México es peor que en Perú, porque básicamente todas las lenguas están salvo que ustedes tengan un conocimiento más actualizado, pero entiendo que absolutamente todas las lenguas están en estado, me parece que de grave para abajo, ¿no? En la escala de UNESCO creo que nivel 3 o peor. Entonces, a mí me interesa mucho también eso y traté de encontrar para esta tesis un tema que también me puede interesar y que sea relativamente accesible. Y bueno, eso podría decir sobre qué me llevó a la tesis de magisterio. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Siempre es importante, ¿no? Porque aquí en Lógica MX, pues también tratamos de dar cuenta o de visibilizar todos estos trabajos de investigación actuales que se desempeñan acerca de filosofía de la lógica, de lógica matemática que deseas trabajar y que obviamente, pues, al ser nuestro entrevistado, pues, claro que también nos interesa conocer un poco más de tu trabajo y a los seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. Y por ello te agradezco bastante esta presentación, pues del trabajo que has desempeñado y que pretendes desempeñar en un futuro en el doctorado. Y ahora sí, dando un giro de tuerca a la cuestión de Miro Quesada, ya hablamos sucintamente, o yo hablé muy sucintamente de él. Uno quisiera pensar que a veces los filósofos que pertenecen a los países de los grandes filósofos los han estudiado pues con más cuidado, con más detenimiento. Yo no sé si, yo no estoy seguro de si ese es el caso o no, pero mejor deseo preguntarlo tú que estudiaste con tu profesor, que también fue alumno directo de Miro Quesada, pues, ¿qué nos puedes decir sobre él? ¿Cómo te has familiarizado no solo con la figura de quien fuera Miro Quesada, sino con su trabajo filosófico? Yo me relacioné con Miro Quesada mm, des- casi que después de haber terminado el segundo borrador de mi tesis, que fue prácticamente el definitivo. Yo no había leído casi nunca Miro Quesada, salvo por un libro que él escribió hace muchos años, que es un libro sobre lógica, se llama Lógica Manual de Filosofía, para uso de alumnos del quinto año de educación secundaria. De repente, es- lo que esperas que diga ahora es que yo estudié lógica en el colegio con este libro, pero no es así, lamentablemente, porque el curso de lógica fue eliminado. Creo que antes de la década del 90, no sé exactamente cuándo. Yo fui alumno recién en los 90. Entonces, esta, este trabajo lamentablemente ya no ha podido ser disfrutado por estudiantes, eh, digamos, de mi generación en adelante, incluso anteriores, porque no es que este libro se haya usado siempre, digamos, dependía un poco del colegio también.
pero este es un libro que fue realizado, escrito en el año 1970 y algo. Las fechas exactas las pueden consultar si quieren, por cierto, en el número especial que hemos publicado con Jorge Carlos Cifuentes en el South American Journal of Logic, que se abrevia como SAJL, SAJL. Y en este curso, a ver, déjame buscar el año, es del año 1961 y fue hecho eh, por, eh, por pedido del Estado peruano, en un contexto en que en que se estaba inaugurando el curso de lógica en los colegios, ¿no? En todo caso, se estaba estableciendo de manera más amplia la obligatoriedad del curso, entonces querían hacer un manual completamente nuevo, actualizado, por supuesto que solo para un nivel escolar. Eh, entonces yo llegué a leer algo de este texto porque me gustaba que era de color verde, sí, por razones superficiales si quieres, y además estaba diagramado de manera bonita, al menos para el tiempo en que se publicó, pero no lo había entendido del todo porque estamos hablando de una época en que yo recién estaba en la universidad, en el bachillerato, y que, por cierto, a mí me fue muy mal en los cursos de lógica porque digamos, no tuve buenos profesores de lógica, es la verdad. Entonces, pero también por desinterés mío propio, o sea, no quiero echarle la culpa a mis profesores tampoco. Pero, bueno, llegué a leer parte de este libro, probablemente llegué a leer algunos textos sueltos de Miro Quesada, eh, a quien no se le lee mucho en las facultades sociales, por cierto, un poco más en la de letras, de San Marcos, quiero decir, en Lima. Y lo que sucedió después es que cuando yo entré a la Facultad de Epistemología, ni por acá se me pasó a leer a Miro Quesada porque mm, yo estaba mucho más concentrado en primero ponerme al día con los epistemólogos clásicos, Popper, Kuhn, etcétera. Incluso tratar de leer a los preepistemólogos como Kant, por ejemplo, y tratar de entenderlos lo más posible. Y en ese interín, luego, después, pues, tratar de ver a los más contemporáneos o los semicontemporáneos, como Kripke, Putnam, y luego tratar de ver cosas más especializadas. Y nunca me dio tiempo para leer Ramiro Quesada, hasta que encontré unos textos relacionados a las lógicas no clásicas. Y me enteré lo que mucha gente en el medio lógico latinoamericano sabe, ¿no? Que Miro Quesada pues, fue el que puso el nombre para consistente a las lógicas eh, que en general excluyen el principio de explosión, aunque él pensó sobre todo en el principio de no contradicción. Pero bueno, eh, sea como fuere, me relacioné con algunos textos que él escribió sobre ese tema y llegué o sea, cuando digo me relacioné, quiero decir, llegué a enterarme de cuáles eran los textos interesantes para mi tesis. Pero solo en ese momento encontré uno, que fue el único que leí, el único que cito en mi tesis de maestría de Miro Quesada. No me equivoco, el único. No recuerdo con exactitud, pero máximo habré citado dos. Estoy seguro que fue uno nada más. ¿Y qué pasó? Que me gustó el texto, me pareció mucho mejor de lo que yo habría esperado en principio, porque a veces, a veces uno como latinoamericano no se siente un poco, pues, eh, no espera mucho a veces de lo que uno puede encontrar en su propio país, pero cuando uno busca bien se termina encontrando cosas interesantes. Y en el año 2019, que fue cuando yo estaba ya terminando mi tesis, fue cuando yo encontré este texto de Miro Quesada, lo leí, pero es- simplemente dije, bueno, acá hay alguien a quien voy a leer más en el futuro. Y en esa época coincidía con que, bueno, ya estaba por sustentar mi tesis de maestría y dije, ya, tengo que salir a eventos internacionales, ¿no?
quiero tratar de viajar, de ver. Hasta ese momento nunca había salido de Perú y me fui a varios eventos en varios países, pero en particular me fui a Río de Janeiro a un evento llamado Creativity, organizado por la Academia Brasilera de Filosofía, en específico por Yannick Bezio. Yannick Bezio es también al mismo tiempo el director del South American Journal of Logic. Y a Yannick Bezio lo había contactado José Carlos Cifuentes con la iniciativa de hacer un número especial dedicado a Miro Quesada. Yo para ese tiempo no conocía pues a Cifuentes y a Yannick solamente por el contacto de que me había postulado para hacer una ponencia y para también organizar yo mismo un workshop, un taller. Y en algún momento de mi interacción con Yannick por email, me dice si yo no quisiera participar de ese volumen especial porque Cifuentes necesitaba a alguien que colaborara con él. Y entonces en ese momento yo ya conocía algo de la revista y me sentí demasiado honrado con la propuesta y bueno, eh, sentí un poco de humildad porque estuve a punto de rechazar porque dije no me sentía preparado porque yo había leído muy poco de Miro Quesada. Pero también estaba en un momento en que me sentía con mucha ambición, con muchas ganas de hacer muchas cosas y entonces eso fue mucho más fuerte y acepté. Y así es como empiezo digamos, así es como yo decido emprender toda una búsqueda sobre las obras de Miro Quesada, tratar de aprender, sobre todo las de lógica. No llegué a contactarme, a leer tanto las obras de otros tipos de textos no relacionados con la lógica o la teoría de la razón. Eso me queda pendiente. Por ejemplo, lo que tú bien has mencionado del pensar filosófico latinoamericano, eso no lo he leído en profundidad, aunque me he informado para lo que este volumen que he editado. Y bueno, entre las cosas que hice, aunque con colaboración, fue hacer la bibliografía más completa que se haya hecho de Miro Quesada. Había una antes que era muy buena, el profesor David Sobrevilla, a quien no tuve el gusto de conocer porque lamentablemente murió un año antes de que yo ingresara a la facultad, pero yo pude felizmente recoger su bibliografía, mejorarla, en realidad rehacerla, pero con mucho tributo a lo que él había hecho antes. Y entonces aprendí bastante más sobre Miro Quesada, sobre sus contribuciones a la lógica, que podríamos decir que son en la gran mayoría desconocidas más que desconocidas, no suficientemente examinadas para saber, por ejemplo, si realmente son contribuciones o si son redescubrimientos que él hizo, algunos lo fueron, como él mismo reconoce, o si o no se han discutido mucho sus ideas filosóficas, que creo que son las más valiosas, sus propuestas para relacionar la teoría de la razón o la racionalidad, si preferimos, con la teoría de la logicidad, que son dos cosas muy relacionadas, pero que no son exactamente lo mismo, según definición también, pero digamos, tal como él las definía, son cosas distintas y conviene mantenerlas como cosas distintas. Y es en ese contexto que yo me relaciono con toda la obra que podía de Miro Quesada en temas de lógica, teoría de la razón, construyo esa bibliografía, también publicamos ahí por primera vez en este mismo número especial una traducción al inglés con el original también de la carta en que Miro Quesada sugiere a Newton da Costa el nombre para consistente, que yo recomiendo mucho leer porque es un documento histórico, es un documento histórico fundacional de la lógica para consistente, o más precisamente, bueno, sí, de la lógica para consistente, en realidad porque se discute, Miro Quesada razona la por qué ciertos nombres, digamos, convendrían y otros no en relación con
justamente qué cosas son las lógicas paraconsistentes. Si bien es cierto, las lógicas paraconsistentes existían desde algunas décadas antes, ese documento es fundacional en cuanto al nombre, por lo menos, y la mejor demarcación también de qué cosa es la lógica paraconsistente. Entonces, yo me relaciono de esa forma con Laura Emilio Quesada. Gracias principalmente en primer lugar, a mi tesis de maestría, pero en segundo lugar, a la oportunidad que tuve de hacer este número especial en colaboración con José Carlos Cifuentes, y donde pude digamos, convocar y coordinar con varios de los autores que escribieron artículos algunos sobre Miro Quesada mismo, por ejemplo, mi profesor Luis Piscoya, que actualizó un artículo importante y lo publicó en inglés, esta vez antes había publicado uno parecido en español, sobre la obra lógica de Miro Quesada, pero también hay otros artículos sobre la obra lógica jurídica, una reflexión, está en castellano, por cierto, de José Carlos Cifuentes sobre el carácter general de metamatemáticos, como él le llama, de las lógicas, de la obra, perdón, de Miro Quesada, ¿no? Eh, y bueno, también hay otros artículos un artículo importantísimo, por cierto, es el que contribuyen Ítala de Ottaviano y Evandro Gómez, que son dos investigadores destacadísimos en Brasil con respecto a la historia y la lógica. Ítala también tiene contribuciones en, en campos de lógica matemática y sobre todo de aplicaciones de la lógica a la filosofía de la ciencia, pero Evandro como historiador y en la colaboración con Ítala ha sido realmente brillante. Tienen un libro impresionante que se llama Para além das colunas de Hércules, o sea, más allá de las columnas de Hércules, que está tomado precisamente de una frase que Miro Quesada escribe en esta carta, y que es una historia de la paraconsistencia, tal como ellos interpretan, por supuesto, desde Heráclito hasta Newton da Costa. Y eh, ellos contribuyen para este volumen un artículo la, sobre cómo nació la lógica paraconsistente y discuten esta misma carta que yo traduzco, aunque ellos con su propia traducción, porque fueron ellos quienes, en primer lugar, descubrieron o redescubrieron esta carta en los archivos de Unicamp, que fue publicada por primera vez, la imprimieron, eh, la publicaron por primera vez en este libro, Más allá de las columnas de Hércules, que por cierto están haciendo una edición ampliada y mejorada de este libro para el inglés que saldrá no sé cuándo, pero que será una publicación muy importante para la comunidad digamos, de la lógica neoclásica, ¿no? Bueno, no sé, de repente me he extendido mucho en esta parte, pero quería dar ciertos detalles con respecto a mi encuentro con mi Quesada, digamos, porque nunca tuve el placer, lamentablemente, de conocerlo personalmente, pero sí a través de sus obras. Gracias, Luis. Y justo me gustaría ahondar en estas obras que has leído. Me comentabas que tienes ahí el manual de introducción a la lógica y el otro libro sobre lógicas para consistentes. Me gustaría que ahondáramos un poquito en ello. Estos dos libros que, bueno, ahorita sí puedes volver a mencionar los títulos completos. ¿Qué Ujú, aborda en esos libros? ¿Cómo aborda el estudio de la ujú, lógica en estos dos libros? Miro Quesada, el primero de Introducción a la Lógica y el segundo sobre lógicas no clásicas. ¿Y qué opinión te merece su trabajo? O sea, por un lado es pensar, bueno, ¿qué hizo él o cómo presentó él estos estudios sobre lógica? Y hoy en día, pues, ¿cómo podemos pensar ese trabajo? ¿Qué piensas acerca de ese trabajo que han pasado, pues, ya las décadas, ya 1976 ujú, ya quedó atrás hace casi, casi 50 años ya? Entonces, ¿qué opinión te merece tu trabajo? ¿Qué opinas de ese trabajo a la ujú, luz de lo que uno estudia hoy en día de lógica o de lo que uno puede estudiar de lógica hoy en día? De cómo, qué tocan esos trabajos o ujú. qué es lo que dicen esos libros y ahora en día cómo los podemos pensar. Mira, justo acá tengo la bibliografía y
te voy a decir cuáles son las publicaciones en lógica que tiene Miro Quesada. Digamos, en lógica y filosofía de la lógica, pero no voy a incluir acá ni lógica jurídica, ni teoría de la razón, ni tampoco eh, matemática, porque tiene algunos textos sobre matemática. En primer lugar, tiene dos disertaciones. Bueno, estos sí son más, son de lógica, a pesar de que han sido hechos ambos para, digamos, una facultad de matemática. Lo que pasa es que lo Quesada, aparte de haber estudiado filosofía, estudió también eh, matemática, tanto el bachillerato como el doctorado. Luego también estudió Derecho, y en Derecho hizo un libro, bueno, después se publicaría como libro y como artículo, una tesis sobre, con sus contribuciones a la lógica jurídica. Bueno, las primeras, porque él hizo varias. También hizo, también estudió, también fue, también fue educador, aunque hasta donde entiendo él no llegó a estudiar la carrera de educación, pero fue educador. De hecho, fue ministro de Educación por un tiempo en Perú. Bueno, esas dos tesis en primer lugar, ¿no? Que son la generación de funciones gravitacionales y el esbozo de una teoría generalizada de las propiedades relacionales. Luego tiene un libro publicado como editor que se llama Antología de la Lógica en América Latina, que publica contribuciones de todas partes de Latinoamérica, de Hispanoamérica más exactamente. Pero bueno, esto es un libro ya editado, ¿no? Tiene otro libro que republica una de sus tesis, pero es una reimpresión más que una publicación, una publicación. Luego tiene varios manuales y hay, entre ellos está el que te mencioné y que por el que tú me preguntaste, ¿no? Eh, Tiene un texto, bueno, tiene, a ver, son 6 manuales de lógica, uno en colaboración con Salazar Bondi, si no me acuerdo, por algún motivo, sí, aquí está, con Augusto Salazar Bondi, que hacen 2 partes, ¿no? Introducción a la filosofía y a la lógica, y el de filosofía es a Salazar Bondi, y el de lógica lo hace Miro Quesada, ¿no? Creo que Salazar Bondi es un poco más conocido entre ustedes los mexicanos por la polémica que tuvo con Leopoldo Sea, si no me equivoco, no Sí, me estoy se confundiendo, ¿no? peleaba, se Sí, peleaban Leopoldo Sea, José Gauss y Augusto Salazar Bondi por efectivamente, cuál es la naturaleza del filosofar en América Latina. efectivamente. Entonces, y Salazar Bondi y Miro Quesada eran muy amigos, o muy cercanos, por lo menos en cuanto a colaborar académicamente. eh, o sea, no escribiendo, sino en cuanto a coordinar eventos y se conoce que tenían una amistad o una cercanía bastante, digamos, una gran cercanía, ¿no? Eh, Tiene un texto también de introducción a la lógica y la teoría de conjuntos. Varios de estos textos yo los he podido revisar, pero muy someramente porque no, es muy difícil conseguirlos. Tengo que ir hasta las bibliotecas, la biblioteca central del Perú, que felizmente no está muy lejos de mi casa, pero que, digamos, no los tengo a la mano, no he podido tenerlos a la mano para poder revisarlos con calma. Y te comento otra cosa también, ¿no? Eh, Estos textos, hay una edición de las obras esenciales de Francisco Miro Quesada, que bueno, por el blur, no, por la difuminación no se puede ver bien, pero hay un texto de obras esenciales de Miro Quesada, hay una compilación de varios tomos, pero lamentablemente por algún motivo, justo el tomo sobre lógica y otro más por ahí, pero el tomo o los 2 tomos que iban a salir sobre lógica y matemática no llegaron a publicarse, con lo que nos hemos perdido buena parte nos hemos perdido muchos acceder a las contribuciones. Sin embargo, te puedo decir lo siguiente sobre el libro de lógica. Por cierto, una corrección que de repente se debe a un error mío. Miro Quesada nunca llegó a escribir un libro sobre lógicas para consistentes. Lo más cercano que hizo a eso fue eh, un libro que se publicó en como, digamos, un tomo, eh,
uno de los tomos de las obras esenciales, pero que en realidad era un libro nuevo, que se llama Esbozo para una teoría de la razón. Lo tengo por acá, pero si lo saco y te lo muestro, no se va a ver igual. Pero en este libro lo que él hace es continuar lo que hizo, digamos, terminar, perdón, sí, toda digamos, obra sobre la teoría de la razón. Este libro, él comienza su teoría de la razón, podríamos decir, con un libro que tiene un título muy parecido, que se llama Apuntes sobre una teoría de la razón, eh, donde él argumenta, digamos, él discute lo que para él fue el más grande descubrimiento, eh, digamos, matemático del siglo y probablemente con las mayores implicaciones filosóficas de la historia, ¿no? El teorema o los teoremas de incompleción o incompletitud de Kurt-Gödel. Y en ese libro lo que él dice es que ese teorema plantea una crisis a la teoría de la razón. Hasta ese tiempo, Miro Quesada tendía a ser kantiano. eh, de hecho, nunca dejó de serlo, pero eh, antes de leer ese libro, Miro Quesada era, tenía una, digamos, fuerte tendencia a creer en la posibilidad del conocimiento a priori. Eh, bueno, obviamente no en todos los ámbitos, ¿no? Porque ya ningún kantiano, digamos, cree digamos, el conocimiento sea a priori, sino que digamos, una... A ver, estoy un poco confundiendo las cosas, pero la idea es que Miro Quesada era muy creyente en la posibilidad del conocimiento a priori digamos, del mundo matemático. Ahí está, eso es lo que quise decir. Entonces, el teorema de Kurt-Gödel lo que propone es que hay teoremas que dentro de determinado sistema de ciertas características no, pueden ser verdaderos, pero no son demostrables. O sea, es posible que en ciertos sistemas matemáticos no nos sea accesible el total conocimiento de sus propiedades. No podemos conocer todas las propiedades de un sistema formal, ¿no? Incluso de uno tan simple como el de la aritmética básica. Entonces, para él esto es un problema, porque esto significa que no podemos conocer a priori el mundo, digamos, el mundo platónico, si se quiere, ¿no? O el mundo de las formas, o las cuestiones, digamos, más conceptuales o que no tienen que ver con la experiencia propiamente dicha. Entonces, esto lleva a Miro Quesada a pensar que esto es la crisis total de la razón. Esto no puede haber crisis más profunda que esta, porque si bien es cierto, ya ha habido filósofos, desde los sofistas en adelante, que han criticado el racionalismo, nunca se había hecho, nunca se había presentado una prueba tan palpable, si se quiere, no, palpable no es la palabra, tan fuerte, tan definitiva, tan conclusiva o cercana a eso como un teorema matemático. Entonces, Miro Quesada, eh, con con este descubrimiento, cuando entiende el significado del teorema de Gödel, eh, que él empieza a, digamos, tener algunos problemas, digamos, con respecto a justificar su postura racionalista. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que trata de hacer Miro Quesada? Trata de escribir un libro expresando cuál podría ser la salida a este problema. Y lo que él dice, digamos, más que resumir, voy a plantear unas cuantas cositas sobre ese libro, ¿no? Que es, él propone que, si bien es cierto, la razón no puede ser absolutamente sistemática en el sentido en que acabo de decir, o sea, no puede haber, digamos, no podemos crear un sistema racional, completo, perfecto y del que podamos conocer todas sus consecuencias si es que la complejidad es de cierto tipo. Sí debe existir ciertos principios fundamentales de la razón. Y esos principios deben por lo menos ayudarnos a capturar en las diversas áreas a las que nos vayamos adaptando del mundo para poder capturar
el conocimiento correcto. Y si bien es cierto, nunca va a ser completo ese conocimiento, por lo menos vamos a llegar, vamos a tener la mejor herramienta posible para apropiarnos de, o para conocer, digamos, ¿no? Para aprender la realidad. Sea la realidad empírica o la realidad matemática, valga el término. Entonces, ¿qué cosa es lo que... ¿Cuáles serían estos principios? Bueno, uno de ellos, sorprendentemente, es el principio de no contradicción. Bueno, no tan sorprendentemente porque este libro lo publica Miro Quesada mucho antes que, que su encuentro con Newton da Costa. Ahora estoy buscando de qué año es el libro exactamente. El año 1963, aunque antes ya había publicado un artículo con el mismo nombre, el año 1962. Entonces, yo no estoy seguro cuándo Miro Quesada conoce a Newton da Costa, pero creo que es después de los años 70. Y en este libro él plantea el principio de no contradicción, pero después viene lo que para él sería el segundo gran descubrimiento del siglo, de este siglo, que son las lógicas heterodoxas. Él queda particularmente sorprendido por las lógicas paraconsistentes, porque él consideraba que era imposible razonar lógicamente sin el principio de contradicción, porque era uno de los principios básicos de la lógica y era lo que salvaguardaba la razón por último. Pero cuando alguien le muestra, o sea, Newton da Costa en este caso, que es posible razonar, establecer un sistema lógico, por lo menos, partiendo por ahí, ¿no? Establecer un sistema lógico formal, matemático, con todas las de la ley, que prescinda del principio de no contradicción, o donde puede haber contradicciones sin que haya explosión, entonces ahí es donde él se da cuenta de que hay un segundo gran descubrimiento en la, digamos, en la historia del pensamiento y que tiene que tener un lugar dentro de su entendimiento de la razón. Y él empieza a escribir una serie de artículos al respecto, varios en castellano, algunos en inglés también, hasta incluso en francés escribe algunos artículos, entre los que destaca uno, y quizá a eso te referías con el libro de lógica en lo que está, pero hay uno en particular que destaca por encima de todos ellos, que se llama, solo se publicó en castellano, aunque se escribió originalmente en inglés. Se llama Las lógicas heterodoxas y el problema de la unidad de la lógica. Y en ese texto que Miro Quesada presenta en el tercer simposio latinoamericano de lógica matemática, que se dio en el año, déjame consultarlo bien, soy pésimo para las fechas. Ahora lo encuentro. A ver, un ratito. El año 1976, ya, para un poco después del año 70 debe conocer entonces Miro Quesada da Costa. En el año 76, Miro Quesada presenta este artículo en inglés. Y el paper, el artículo circula en inglés, pero de hecho Newton da Costa lo llega a leer en inglés en su libro Ensayo sobre los fundamentos de la lógica. Da Costa tiene toda una sección donde prácticamente resume y se apropia, lo digo en el mejor de los sentidos, de lo que propone Miro Quesada, ¿no? Digo se apropia porque lo hace suyo en cierta forma, o sea, llega a citando con todo derecho a Miro Quesada y diciendo que él es el autor, pero dice, pero lo inserta dentro de la propuesta de su propio libro, ¿no? Entonces, Da Costa reconoce una gran influencia de este trabajo en el mismo, pero parece que el original se ha perdido. Yo he tratado de buscar contactando a varias personas que pudieran tenerlo, incluso incluyendo al mismo profesor Newton, pero nunca he podido obtener, digamos, nunca he podido, nunca nadie me ha respondido que sí lo tiene hasta ahora, ¿no? Pero voy a seguir intentándolo. La importancia de este texto, bueno, para muchos es que es el primer, en esta charla, en esta ponencia que presenta Miro Quesada con ese título, se usa por primera vez se propone por primera vez el término para consistente.
Pero esto es un poco inexacto porque esta carta es de un año, es un poco, perdón, esta ponencia es posterior a la carta que yo digo, y además porque en ese mismo evento ya hubo dos ponencias que utilizaban el nombre para consistente. Eh, las dos ponencias, tengo acá a los autores, eh, sí, son Elías Alves y Carlos Lungarzo. Ambos, ambos profesores utilizan, digamos, títulos, uno que se llama Sobre la lógica para consistente, este es el de Elías Alves, y el otro, eh, un cálculo proposicional infinitario y para consistente. Eh, ese ya es el del Garzo. Entonces, ¿qué pasó? No es que los tres descubrieron, obviamente, la palabra al mismo tiempo y la propusieron, sino que Newton da Costa, a partir de la propuesta de Miro Quesada, terminó escribiéndole a todo el mundo, diciéndoles que utilicen el término para consistente para hablar de estas lógicas que excluyen el principio de explosión. Y bueno, pero es conocido el artículo por eso, pero en realidad la mayor contribución de ese artículo es que propone una teoría sobre la logicidad basada en que trate de dar cuenta de las lógicas no clásicas. Y no solo eso, sino que propone toda una clasificación de los tipos de no clasicalidad, si podemos decir así. Él habla, por ejemplo, de tres tipos de lógicas no clásicas. Las lógicas atéticas, que significa, perdón, primero empecemos por las aleolingüísticas, que son las que tienen otro tipo de lenguaje diferente a el característico de la lógica proposicional o las lógicas de primer orden, o sea, lógicas que insertan otros tipos de símbolos que no están en las lógicas que normalmente se consideran clásicas. La lógica modal podría calificar como una lógica aleolingüística en tanto que utiliza los símbolos, digamos, digamos, necesidad y de posibilidad, ¿no? El rombo y el cuadro respectivamente. Pero, al revés, ¿no? El cuadro y el rombo, el cuadro de la necesidad y el rombo de la posibilidad. Luego también están las lógicas llamadas atéticas, que son las que no son, las que no son sobre tesis. Más exactamente, son lógicas cuyas variables sentenciales no están, digamos, referidas a proposición, o sea, a enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, o sea, a tesis, ¿no? Por eso les llama atéticas, porque no es una lógica sobre tesis. Ya. ¿Qué lógicas podrían ser las lógicas atéticas? Bueno, aquellas lógicas, por ejemplo, interrogativas, que sus variables sentenciales pueden ser preguntas, o pueden ser también proposiciones, pero también son preguntas, ¿no? Las lógicas eh, podrían ser, en algún caso, depende de la formulación, ¿no? Las lógicas sobre imperativos, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero las más interesantes son las lógicas anómicas. O sea, nomos significa ley, entonces las lógicas que no son, al menos no tienen las leyes normales de la lógica, o que prescinden de alguna ley de la lógica clásica. Y las lógicas anómicas serían al menos de tres tipos. Y lo que se propone tres tipos, pero se puede expandir eso. Prescinden de uno de los tres principios lógicos clásicos o aristotélicos, que son el principio de no contradicción, que ya algo hemos mencionado, o sea que no puedes decir al mismo tiempo que, digamos, P y no P. El principio de tercio excluido, que es que en cualquier caso o P es verdad o no P es verdad. Esto, una lógica, por ejemplo, anómica, que prescinde del tercio excluido, sería la lógica intuicionista. Y luego Piro Quesada le da el nombre de lógicas paracompletas, ¿no? En oposición a las paraconsistentes. Y las otras serían
las que prescindan del principio de igualdad. El principio de igualdad, bueno, el principio de igualdad es mucho más complicado de definir porque hay varias leyes relacionadas al principio de igualdad, pero cualquier, digamos, cualquier lógica que prescinda de algún principio de no igualdad sería una lógica nómica que prescinde de ese principio y que más adelante Decio Krauss, un profesor brasilero, eh, les llamó lógicas no reflexivas. Y bueno, pero uno puede expandir el universo, ¿no? También existe el principio de monotonía o monotonicidad. Podemos hablar de las lógicas no monótonas o no monotónicas. Y bueno, podemos hablar de varios otros principios, pero esa contribución de Miro Quesada, o sea, esa clasificación a Miro Quesada le sirve para después plantear, ya, ¿y qué cosa hay en común entre todas estas lógicas? O más precisamente, pero esto es una evolución posterior, ¿qué nos permitiría poder hablar sobre estas lógicas? Porque para Miro Quesada era muy importante tratar de ver cuáles eran los principios lógicos que podían permitirnos hablar sobre las lógicas. ¿Qué cosa es lo que nos permite formular un sistema lógico siquiera? ¿No? Entender en qué consiste un sistema lógico, cómo se formula, cuáles son las propiedades. Y ahí es donde él dice que existe algo así como una lógica nuclear, ¿no? O sea, una lógica, un núcleo de los principios lógicos, y que esos principios no es que los compartan todas las lógicas, aunque eso es un poco ambiguo en el artículo del que estoy hablando. Eso después lo desarrolla con más claridad. Pero para hablar del pensamiento más acabado de Miro Quesada, lo que él propone es que existe algo así como una lógica nuclear que te permite poder hablar sobre las lógicas, te permite poder formular los sistemas lógicos. Y un principio que regiría en esa lógica nuclear sí sería el principio de no contradicción. O sea, a pesar de la importancia que le da lo que sea a la obra de Acosta, él cree que el principio de no contradicción es un principio de la lógica, pero digámoslo así, aunque estos no son sus términos, de la metalógica o de la lógica que nos permite, o de lo que nos permite pensar la lógica, ¿no? Si queremos ponerlo en términos menos peligrosos, porque decir que es un principio de la metalógica nos compromete a otras cosas, pero decir que es un principio que nos permite pensar la lógica es un poco más vago y por lo tanto más, digamos, nos arriesgamos menos a decir algo que no es exacto. Y a lo que él llega y una de las razones que da para esto es que el principio de no contradicción tiene que ser parte de esa lógica nuclear porque no podemos pensar al momento de razonar sobre una lógica que algo es teorema y no es teorema al mismo tiempo. No podemos contradecirnos sobre qué cosa es teorema y qué cosa no es teorema de una lógica. Y este pensamiento metalógico justamente es lo que inspira un poco a José Carlos Cifuentes a decir que en el artículo que mencioné del número especial, que el pensamiento de Miro Quesada, filosofía en general, es un pensamiento metamatemático, quizá yo diría metalógico, porque a él le gusta, si bien es cierto, o sea, él trata siempre de ver, si bien es cierto, puede haber formas de razonar que sean heterodoxas, no clásicas, etcétera, o lógicas heterodoxas y no clásicas, sí existen principios que subyacen a todas esas formas de razonar y que se pueden ver desde el metanivel, ¿no? Y en ese sentido es que lo que trata de plantear una serie de contribuciones y que él trata de cristalizar en su última obra, que es el esbozo de la teoría de la razón, pero que se refiere no solo a la lógica, sino a todos los ámbitos de la ciencia. Y bueno, hay principios como, por ejemplo, el más básico de todos, hasta cierto punto es obvio, pero es importante siempre decirlo, el principio de no arbitrariedad. ¿Por qué es importante ese principio? Porque te permite, por lo menos, decir lo siguiente. Supongamos que
yo soy, digamos, un líder totalitario de un país, digamos, ¿no? Y yo digo, ¿saben qué? Eh, yo como, digamos, el gran hermano, ¿no? En 1984, voy a decir cosas contradictorias de vez en cuando, ¿no? Porque, digamos, a veces yo voy a decir algo y luego voy a corregirme, pero como soy un autócrata, un dictador, no puedo admitir mi error. Entonces estoy contradiciendo. Y de ahí viene esta idea del doble pensar como institución, casi que como parte del pensamiento cotidiano que tienen que tener los habitantes digamos, de este mundo, ¿no? De 1984. Pero ¿qué tal si a alguien se le ocurriera decir, ¿saben qué? Pero esto es una lógica, porque hay lógicas para consistentes. Entonces, podemos hablar de una lógica para consistente que aplique a las necesidades de este dictador. Pero no, porque eso constituiría una arbitrariedad. Y justamente Miro Quesada, una de las cosas que hace en este libro es explicar un ejemplo de cómo se aplicaría mal el principio cómo se violaría el principio de arbitrariedad. Y es básicamente pone el ejemplo de un rey que de pronto quisiera decidir, no estoy dando el ejemplo exacto porque no lo recuerdo exactamente, pero supongamos que a un rey se le ocurriera que quiere decidir que pi es igual a 3. ¿Por qué? Por lo que fuera, le conviene para hacer ciertos cálculos y él decreta que pi es igual a 3 y punto. O sea, el ratio entre la circunferencia y el radio es igual a 3, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, eso es una matemática no clásica, no es una geometría no clásica. No, porque ahí estamos simplemente basándonos en la voluntad o la necesidad arbitraria de alguien que no está estableciendo la lógica a partir de principios racionales. Sin embargo, si alguien tiene una lógica para consistente por razones bien pensadas y justificadas, por ejemplo, para poder tratar de estudiar, eh, digamos, la teoría de conjuntos de Frege, que es una teoría interesantísima con solo dos axiomas, pero que es inconsistente, y esto lo han hecho varios autores, entre ellos Dietrich Battens. Pues si hiciéramos eso, entonces ahí sí tendría sentido, habría razonabilidad, sería justificable y por lo tanto no estaríamos violando las leyes o los principios de la razón y tampoco de la logicidad, ¿no? Y bueno, no, he dado una respuesta muy larga, pero era, creo que merecía un poco explorar esta parte del pensamiento de Miro Quesada, ¿no? No, y de hecho te lo agradezco porque justo toda esta parte ha sido muy interesante, ya que, como tú bien señalas, a veces el acceso yo no entiendo a veces por qué sucede, pero el acceso a ciertos libros, a ciertos tomos de ya pensadores ilustres latinoamericanos como que se pierde, se dejan de reeditar, no hay suficientes copias en las bibliotecas y este panorama que nos has dado a la vez de que nos has junto con, estaba leyendo, con Carlos Cifuentes y con también Fabiola, Ujú, Fabiola Valeria Castro Maldonado, Carnas ujú, Maldonado, de ujú, cómo clasifican o brindan la clasificación de sus obras, pues es importante en el sentido de decir, bueno, las obras están, o bueno, dices que hay algunas que ya no tenemos acceso, pero las obras sí estaban o pueden todavía tener, podemos tener acceso y que es importante qué aspectos tocan, ¿no? Porque a veces podemos hablar de, tiene un libro de lógica en general y ya, o tiene un libro, un manual de lógica y ya, pero esos aspectos acerca de qué es la logicidad, que él consideraba que era la no clasicalidad o lo que él decía, las lógicas no ortodoxas, pues justamente ujú, luego es importante y más aún te planteas que la lectura de su trabajo en lógica puede verse más desde un aspecto metalógico, lo que él consideraba una lógica nuclear para lo que podría presentarse o presumirse como una lógica clásica o lógicas que sí se pretenden clásicas. Entonces, yo te agradezco que realmente esta respuesta fue muy completa y fue bastante esclarecedora acerca de su trabajo. Y me gustaría preguntarte
¿por qué él pensaba o por qué él sí, él escoge el nombre de paraconsistencia en esta carta de Acosta? Porque muchas veces presentamos paraconsistencia o paranormalidad, o bueno, este tipo de términos con el prefijo griego para, ¿no? Que significa en Ujú. contra de o estar en contra de algo o ir contrario a, ¿no? Entonces, paraconsistencia como ir en contra de la normalidad. Pero él cómo lo pensaba, él qué consideraba o por qué él apostaba a ese nombre que después sería suscrito por Da Costa y pues hoy en día ya por toda, pues prácticamente por casi todo el mundo que trabaja lógicas de la inconsistencia formal. En realidad, Miro Quesada en principio propuso tres términos y su favorito no era para consistente. O sea, fue al final el que recomendó, pero por razones que ya vamos a ver. Pero su favorito era ultra consistente. ¿Por qué? Porque existe una frase llamada non plus ultra. O sea, no hay nada más allá de, ¿no? Y ultra consistente, bueno, ultra significa eh, más allá, o sea, algo que va más allá de lo que fuere, ¿no? De lo prefijado. Entonces, ultra consistente sería lo que está más allá de lo consistente. Sin embargo, le frustraba a algo a Miro Quesada, y era que ultra digamos, hoy en día en cualquier lengua, ese prefijo significa principalmente demasiado, o como él dice, él dice por ahí en su texto, eh, con una, no encuentro la frase exacta, pero dice, digamos, más, allá, aquí está. Dice, el problema es que ultra hoy en día se utiliza como sinónimo de aumento sumamente intenso de la cualidad. Entonces, ultra consistente parecería como una lógica que es demasiado consistente, que es muy consistente cuando estamos hablando de lo contrario. Entonces, por eso es que a pesar de que aún así le recomienda el término a Costa, le propone otros dos más, que son metaconsistente, que también significa, meta también significa como que más allá, ¿no? Pero el problema con metaconsistente es que puede entenderse entre los círculos matemáticos como que es una lógica que tiene que ver con el metalenguaje, ¿no? O que es consistente en el metalenguaje, o en el nivel meta es consistente, ¿no? Cosa que no necesariamente está implicado por lo que propone, eh, por lo que propone Da Costa. De hecho, Da Costa parece, o sea, no necesariamente concordaría con Miro Quesada, aunque habría que preguntárselo a él. Pero quizá por ahí no concordaría con Miro Quesada en que los principios generales de la lógica estaría incluido el de no contradicción, ¿no? Pero bueno, eso es algo distinto. Eso es para para tener una discusión sobre cuáles eran las diferencias entre lo que pensaban ambos, que hay mucho que hablar al respecto. Eh, y luego propone recién para consistente. Es como que ya, este término todavía está bueno, pero no es el que más me gusta, pero es el que genera menos confusiones. ¿Por qué? El sentido que utilizaba Miro Quesada para es el de al lado de. No era el que tú dices en contra de. Es el de al lado de. O sea, lógica para consistente serían algo así como lógicas que no son como las clásicas, estoy citándolo, sino que quedan un poco al lado de ellas, pues pueden aplicarse a sistemas inconsistentes. Esa es la idea. Y es interesante porque en algún artículo, y el mismo Graham Priest me hizo notar que el término, él asumía, pues Graham Priest, que el término que para en para consistente significaba más bien más allá de, o sea, que también significa algo parecido a, eh, algo parecido a meta y a ultra, ¿no? No sé si Miro quizá ignoraba este sentido del término o simplemente no le pareció el más relevante para este caso, ¿no? Eh, y entonces, para consistente sería, pues, según Priest, algo que está más allá de lo consistente, ¿no? Pero
El asunto es que el término para consistentes tiene varias posibles interpretaciones. Quizá es la razón por la que, digamos, es el que más ha quedado, a pesar de que ha habido varias otras propuestas, ¿no? Como, para empezar, lógicas no explosivas, lógica metaconsistente, que lo propuso Walter Carnielli, criticando a Miro Quesada. También, si no mal recuerdo, lógicas, bueno, no explosivas, para triviales, para inconsistentes en la escuela polaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que yo creo que en este caso es que Miro Quesada tampoco es que haya propuesto su término diciendo, ya, yo tengo la última palabra en la discusión, se tiene que llamar así. No, él más bien dice, bueno, estos términos podían ser buenos, ¿no? Y solo pretendió tener la primera palabra, pero ya depende de, digamos, quienes nos dediquemos a la lógica y a la filosofía de la lógica, qué término usemos, porque podemos usar, por ejemplo, para consistente, cuando, digamos, nos estamos refiriendo en particular hacia el principio de no contradicción más que al principio de explosión, ¿no? No explosiva cuando hablamos sobre todo del principio de explosión y tratamos de ser neutrales filosóficamente, metaconsistente cuando de alguna manera estamos queriendo implicar que la metalógica tiene que ser consistente, ¿no? Para triviales, cuando la explosión está restringida, por ejemplo, de una manera tan, pero tan amplia que es imposible trivializar una teoría y así, digamos, podemos utilizar los nombres, ¿no? Al final, si bien es cierto, un nombre es importante para darle identidad a una teoría, no es lo más importante. Lo importante es el contenido. Y creo que en ese sentido, creo que Quesada ha sido bastante humilde al proponer digamos, ese nombre, ¿no? No ha querido imponerlo, ni mucho menos ha sentido que es el mejor nombre posible que le podemos dar al sistema. Muy bien. Entonces, bueno, gracias por satisfacer esa curiosidad que yo tenía en particular, ¿no? De por qué él había escogido el término para consistente, porque sí, me da la atención que, por ejemplo, en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, pues sí, Graham Price y Koji Tanaka justamente menciona, ¿no? Miro Quesada como quien brinda este término que después se popularizaría o normalizaría ya para el futuro de esos trabajos en lógica, como para consistencia, pero que él lo pensaba como al lado de, no en contra Ujú. de ciertos aspectos de la lógica clásica, como pues justo el principio de explosión o bueno, el argumento de explosión. Bueno, pues para ir cerrando esta entrevista, yo quisiera preguntarte, pues, ¿cuál es el legado de Miro Quesada en el sentido de, pues, hoy en día, no sé si es en lógica o será en otra área, pues, ¿cuál es el trabajo que más se estudia hoy en día o los trabajos que más se estudian hoy en día de Miro Quesada? ¿Y qué papel o qué nos deja su figura tanto como profesor como mentor para sus estudiantes, para las personas que han trabajado cerca de él, pues cómo sobreviene o cómo heredamos la figura de Miro Quesada y cuál fue, o ahora sí que poniendo en otros términos, su trabajo, cómo ahora impacta en las investigaciones que se hacen hoy en día. Ujú. Eh, la obra de Miro Quesada en el Perú, digamos, a ver, el texto que más se estudia, no hay un texto en particular que sea el que más se estudie, en realidad depende mucho de con quién estemos hablando y qué intereses tenga, porque lo que se ha escrito tanto y sobre tantos temas que es prácticamente imposible localizarlo en un solo sitio. En todo caso, lo que sí se puede hacer es decir cuál fue su preocupación central y la que fue algo así como el leitmotiv de toda su obra prácticamente, que fue la teoría de la razón o la racionalidad, si preferimos. Para mí, lo que sea, no había nada más importante que poder justificar que podíamos actuar racionalmente y también entender cómo tendría que darse ese actuar racional, pero sobre todo poder justificar esa posibilidad.
Una cosa que, por ejemplo, a él mucho le asustaba era, digamos, la posibilidad de que un sistema social sea injusto, por ejemplo, y que se actúe con arbitrariedad y que además eso sea inevitable o difícil de evitar. Miro Quesada ha tratado esos temas, tanto él era, podríamos decir que su ideología era más cercana a la izquierda que a la derecha, por lo menos a partir de lo que uno puede, lo que podemos leer de él, pero más allá de cuál fuera su ideología o no, lo que importa, en mi opinión, es entender cómo él trataba de buscar los principios racionales en cada parte de su obra, incluyendo en la parte social. Y más allá de las opiniones que tendrían, que podamos tener sobre, digamos, hasta qué punto Miro Quesada estuvo en lo correcto o equivocado en las diversas partes de su obra, eh, debemos entender siempre esa preocupación central. Ahora, el libro que, fundacional de esa investigación en específico, si bien es cierto, escribió libros antes con esa preocupación, pero el libro fundacional donde inaugura a pensar en esa línea con toda la rigurosidad, o en todo caso con una ambición por la rigurosidad, porque él mismo reconoce que este libro no es, digamos, tiene varios errores, pero ese libro es Apuntes para una teoría de la razón. Ese es el libro que, si yo tuviera que decir cuál es el libro más importante de Miro Quesada, sería ese. Ese libro publicado en el año 63 y donde que brevemente he explicado algunas de las tesis de ese libro, aunque me he quedado demasiado corto, hay que leerlo. Y que ese libro sí es parte de esta colección de Miro Quesada, varios tomos, y que se puede conseguir, digamos, comprándola en línea, pero probablemente se pueda en algún momento buscar una forma de encontrar una, digamos, una publicación digital también de ese texto. En realidad, yo actualmente soy presidente de la Sociedad de Epistemología y Lógica acá en el Perú y estamos, entre los proyectos que estamos pensando, es tratar de traducir al inglés la obra de Miro Quesada para poder, que pueda ser difundida alrededor del mundo y que pueda estar en un formato más eh, fácil de conseguir por, digamos, cualquier persona en el mundo. Y tratar también en ese sentido promocionar la republicación de las obras de Miro Quesada en castellano. Ojalá sea posible eso para que pueda ser accedido de manera digital también. Sería algo muy importante, quisiéramos lograr. Pero bueno, eso con el tiempo, ¿no? Eso es con respecto al libro más importante de Miro Quesada y la obra que, en todo caso, según mi opinión, merecería mayor atención para alguien que quiere entender el conjunto de su obra. Con respecto al legado de Miro Quesada en el Perú, es muy, ha sido muy importante porque los, todos los profesores que yo he conocido que han sido alumnos de Miro Quesada, de todos ellos, ninguno me ha dado una crítica, digamos, en cuanto a su persona. Obviamente a sus obras, sí, a sus ideas sí ha recibido críticas y es lo más normal del mundo. Pero a él como persona jamás. ¿Y por qué me parece importante resaltar esto? Porque sí ha habido otros profesores de filosofía importantes en el Perú que les han reconocido, digamos, he conocido a los alumnos, les han reconocido méritos, pero también les han reconocido defectos personales importantes, que igual son parte de lo que constituye, digamos, cualquier persona, ¿no? Pero en el caso de Miro Quesada, siempre han destacado su, su, digamos, vocación por apoyar a los jóvenes, su apertura de mente, pero también su rigurosidad, digamos, su rigurosidad como maestro, pero su liberalidad al mismo tiempo. Te cuento una anécdota que me contó mi propio asesor de tesis. Él
mi asesor de tesis, Luis Piscoya, en la primera clase de lógica, probablemente, lógica uno que él llevó con el profesor Miro Quesada, eh, Miro Quesada pues hacía su clase a partir de un libro que él tenía, que después iba a publicar, y dejaba ejercicios, les hacía trabajar a los estudiantes de manera rigurosa, ¿no? Y quería que cumplan con los trabajos, pero en un ambiente también de bastante amenidad, ¿no? Pero mi profesor, pues, encontraba muy fáciles esos ejercicios, o en todo caso, no sé si tanto así como muy fáciles, pero los resolvía relativamente más rápido que el resto de su grupo. Entonces, lo que le digo a Miro Quesada fue, mire, usted creo que está muy avanzado para esta clase. ¿Por qué mejor no deja de resolver lo que yo le digo y agarra usted este libro de Mendelssohn? El libro de Mendelssohn, como algunos quizás sepan, pues es el libro, al menos para ese tiempo, pero creo que hasta ahora se mantiene como uno de los libros más difíciles de lógica matemática. Y bueno, me contó mi asesor que le fue no tan bien con ese libro, pero que fue muy interesante, que le pareció un gran gesto por parte de Paco Miro Quesada, como lo llamaba, que en lugar de tener esclavizado digamos, a sus alumnos con su clase, que hay muchos profesores que les parece más importante que el alumno esté en la clase a que el alumno aprenda, ¿no? No, Miro Quesada era desprendido, o sea, quería que los alumnos estén en clase, pero si veía uno que podía avanzar más por su cuenta, le daba esa oportunidad, ¿no? Y creo que eso, digamos, habla muy bien de él, del legado que dejó, y que, por cierto, también yo tuve una experiencia similar con el mismo profesor, con el mismo asesor de tesis cuando yo el curso de lógica. Y, y creo que algo que sí hay que decir es que por ahí le faltó digamos, quizá porque le ganaron las tantas responsabilidades que tenía, poder construir una comunidad de lógica acá en el Perú que fuera más grande, ¿no? Pero bueno, obviamente eso no es solo responsabilidad de un solo individuo, ¿no? Y yo me quedo con el hecho de que, si bien es cierto, no pudo consolidar una comunidad lógica en el Perú, por lo menos sí fue una persona que escribió una cantidad de obras que obviamente uno puede darse cuenta en muchos casos que por ahí le faltó un revisor, un editor, etcétera, pero que era un aventurero intelectual, ¿no? Y eso, en el mejor sentido del término lo digo, porque era alguien que se arriesgaba a tratar los temas y los trataba con la mayor rigurosidad que él podía, a pesar de la falta de por ahí de personas que le pudieran comentar, ¿no? Él escribió, por ejemplo, sobre un libro de divulgación llamado Las Supercuerdas. ¿Qué pasó? Que leyó un libro de Michio Kaku allá por finales de los años 80, cuando Michio Kaku, el físico, recién empezaba a ser conocido, y decidió hacer algo así como un resumen eh, didáctico de ese libro, que lo publicó en el Dominical, que era una revista que venía en el Comercio, que es probablemente el diario más importante acá del Perú, y luego eso lo reunió y lo publicó como un libro. Pero eso lo hizo trabajando en colaboración con varias personas que él conocía, que eran físicos peruanos de acá, ¿no? Uno era de la Universidad de Arequipa, si no me recuerdo. Y en esa colaboración es que Miro Quesada trabajaba a menudo, ¿no? Él daba lo que él escribía a gente joven, y que muchas veces, porque era Miro Quesada, probablemente, eh, digamos, al recibir la atención de él, pues y trataban de dar el mejor feedback posible, ¿no? Y probablemente no lo encontró de la misma calidad en todos los casos, pero ese esfuerzo por intentar la mayor rigurosidad posible me parece una buena lección de lo que se puede hacer cuando tratas de tener cantidad y cualidad al mismo tiempo, ¿no? Y, y bueno, es una forma de trabajar muy respetable, digamos, creo que puede inspirar a muchas personas que quieran seguir ese camino, ¿no?
Pues Luis Felipe, con esto creo que no hay mejor forma de cerrar esta entrevista. Siempre pues agradeciéndote pues esta plática tan bonita o esta entrevista pues también esclarecedora que también nos brinda una oportunidad para seguir investigando el trabajo de Miro Quesada, no solo como una figura, sino también como un filósofo y también pues justo como la oportunidad de analizar esas ideas, apropiarnos de esas ideas en el sentido académico, en el sentido intelectual y trabajar acerca de, pues, en qué estaríamos de acuerdo o en qué no, o qué se puede rescatar y qué no, o a la luz de qué se puede relacionar su trabajo con lo que hoy en día se hace de lógica, pues para no dejar morir el legado de estos profesores grandes de América Latina que digo, a veces sí lo considero, tiende su trabajo a desaparecer si no se cuidan sus obras, si no se estudian, si no se revisan con cuidado. Entonces, Luis Felipe, a nombre de Lógica MX, de nuestros seguidores que están viendo esta transmisión y que verán la grabación en YouTube, pues te agradezco muchísimo. No, Alejandro, muchas gracias a ti, a Gabriel, a María también, que me invitó en primer lugar. Y solo quería mencionar que a propósito de las obras que por ahí se pierden, que si ustedes buscan SAJL, South American Journal of Logic, van a encontrar por ahí la página y por ahí se puede buscarla y de repente te puedo pasar el enlace para que lo pongas en los comentarios de el número especial. Y en el último artículo es la bibliografía que justamente hice yo en colaboración con Fabiola Cárdenas y que muchos de esas entradas incluyen enlaces a los textos escritos por Miro Quesada. Ojo, hemos compilado la bibliografía de Miro Quesada en todas las categorías. Así que si alguien vino acá para saber más de Miro Quesada, pero, pero le interesa más el tema del pensar latinoamericano, va a encontrar ahí también algunas cosas, algunos enlaces, ¿no? Entonces, recomiendo mucho revisar ese artículo, revisar todo ese número especial que hemos hecho Fuentes y yo y todos los autores con mucho aprecio y respeto, que estaba justo un año después de su muerte, porque lo publicamos la publicación tiene fecha de 2020, es más o menos un año después de que murió.